Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Soy María Elena Vega, esto es Índice Económico y me da muchísimo gusto saludar a Darío Celis. Darío, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, María Elena, muy buenas noches a usted. Pues sin más preámbulo, comenzamos. México debe prepararse ante la posibilidad de que Estados Unidos abandone el Tratado de Libre Comercio, advierte la Secretaría de Economía. El informe adelanta que de concretarse la ruptura, el tratado continuaría vigente para México y Canadá, mientras que con Estados Unidos aplicarían las disciplinas de la Organización Mundial del Comercio. México captó en el primer semestre de este año 13.946 millones de dólares por los envíos que hicieron los connacionales desde el exterior. Este fue el monto mayor desde que existe registro disponible a partir de 1996, es decir, en más de 20 años. Detrás de este crecimiento está la mejora en el mercado laboral de Estados Unidos, que ha permitido a la población de origen mexicano una mayor participación en la actividad productiva. De acuerdo con el resultado de la última encuesta levantada entre especialistas del sector privado nacional e internacional por parte del Banco de México, la tasa interbancaria a un día bajaría a 6.78% en el tercer trimestre del próximo año desde el actual 7%. En tanto, hacia finales de 2018 la tasa fijada por Banxico quedaría en 6.56% para dirigirse después a 6.24% al cierre del segundo trimestre de 2019. En el primer semestre de este año, 23 intermediarios financieros no bancarios tuvieron que suspender sus operaciones por captar recursos de públicos sin tener autorización para hacerlo, reportó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La suspensión fue ordenada a 14 centros cambiarios, 2 sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, 6 asesores de inversión y una sociedad anónima promotora de inversión. El próximo 16 de agosto inicia ahora sí de manera formal la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Vea la siguiente pieza que preparamos para usted. Ya hay nombre y apellido de los negociadores del Telecán, tanto de México, Estados Unidos y Canadá: Kenneth Smith, John Mellon y Steve Berkel. De México se trata del actual jefe de la Oficina de Comercio y del Telecán de la Secretaría de Economía de México en Washington, D.C. De Estados Unidos, John Mellon se desempeña como representante asistente de comercio para el hemisferio occidental, mientras que por parte de Canadá será Steve Berkel quien negoció el TLC de Canadá con la Unión Europea. Las negociaciones constarán de 7 rondas que comenzarán el próximo 16 de agosto y se prevé que concluyan en marzo del 2018. No obstante, todos los procesos legislativos y de autorización que tienen los 3 países podrían llevar a que todo se firme en un periodo de 2 años o más. La primera ronda de negociación para modernizar el Telecán, de acuerdo con Guajardo, será una ronda donde se estarán haciendo los acuerdos para la organización del proceso, los grupos de trabajo que habrá que definir, el esquema de responsables de grupo y los temas que entrarán en las negociaciones. ¿Pero qué se puede esperar? ¿México está en desventaja? ¿Estados Unidos podría salirse de las negociaciones y del Telecán en medio proceso? El 16 de agosto próximo comenzarán todas las gestiones en relación al Telecán. ¿Cómo se encuentra México y qué es lo que podríamos esperar de estas negociaciones? El día de hoy en Índice Económico platicamos con Sergio Gómez. Él es director general de ICOM. Muchísimas gracias, Sergio. El 16 de agosto comienzan ya las rondas de negociaciones para entrar de lleno a esta revisión del Telecán. ¿Qué podemos esperar en territorio nacional? Buenas noches, María Elena, Darío. Muchas gracias por la invitación para estar con ustedes. Mira, lo primero que yo les diría es que este proceso de negociación empezó ya hace varios meses. Yo lo separaría en 2 etapas. Me parece a mí que estamos arrancando ahora la segunda etapa de este proceso. ¿Cuál fue la primera? Bueno, la primera fue atender, enfrentar la retórica que venía muy fuerte del lado estadounidense, de parte del Ejecutivo estadounidense. Entonces, el sector privado mexicano reaccionó muy rápido. Me parece que el gobierno mexicano también.
Yo les platico más del lado del sector privado mexicano, que es donde estoy más cerca. Se armó una coalición, los líderes empresariales, las cúpulas empresariales muy rápidamente tomaron acción, hicieron un trabajo que no sale en los medios, que no está en la prensa, pero un trabajo de identificar los aliados de México en Estados Unidos. Y se hizo un trabajo para explicar a los jugadores importantes en Estados Unidos por qué México es relevante para la economía de Estados Unidos y por qué el NAFTA, el Telecan, es un acuerdo relevante para Estados Unidos. Y me parece que ese trabajo, que no se escucha mucho, que no se conoce mucho, porque es un trabajo muy fino y es la decisión del sector privado mexicano fue no arrancar una batalla en los medios, sino ir a trabajar con los tomadores de decisión y explicarles por qué la retórica que veníamos escuchando pues tenía muchos temas que no se soportaban. Y yo creo que eso, con un trabajo muy importante, por supuesto, del sector privado americano. El sector privado americano se activó y le explicó a su ejecutivo por qué es importante México y el acuerdo. Eso logró que hoy tengamos esta segunda etapa. Institucionalizó el proceso. Hoy en día estamos iniciando una negociación en el marco jurídico e institucional de las negociaciones comerciales que hace Estados Unidos, conocidas como el Trade Promotion Authority, famoso Fast Track. Claro. Ese fue un gran logro. Esa primera etapa, me parece que el equipo mexicano, gobierno y sector privado la libraron bastante bien. Y eso es lo que nos está permitiendo hoy arrancar este segundo proceso, que es un proceso mucho más técnico, mucho más detallado, mucho más enfocado en cuál va a ser el lenguaje, ¿verdad?, de ese marco jurídico que va a regir la relación entre México, Estados Unidos y Canadá. Sergio, ¿cuáles van a ser los temas que pues estarán formando parte de la agenda de esta negociación que va a iniciar ya en cosa de días, el próximo 16 de agosto? Mira, Darío, el tratado tiene 23 años de vida. Y en 23 años la economía de los países de la región, la economía mundial ha cambiado mucho. Entonces, se tiene planteado revisar cada uno de los capítulos del tratado. Es decir, todos los capítulos originales del acuerdo estarán en discusión, en revisión, y seguramente habrá algunos nuevos o algunas profundizaciones. Hay temas, por ejemplo, el comercio electrónico. El comercio electrónico pues no era una... El sector energético. El sector energético ha cambiado mucho. E incluso los temas como la parte aduanera, que es el corazón de estos acuerdos, donde realmente cruzan los miles de millones de dólares que comerciamos diario con Estados Unidos y Canadá. Bueno, pues no había toda esta poder electrónico para apoyarse y mover de manera más ágil estos bienes. Entonces, todos los capítulos van a estar en la mesa. Va a haber necesidad de darle mayor fuerza a capítulos que no existían, como este comercio electrónico, por ejemplo, el tema de empresas de Estado. En fin, hay una serie de disposiciones que los acuerdos han ido evolucionando y que NAFTA reconocerá e incorporará ahora en esta nueva versión. Los tres representantes de cada país, Estados Unidos, Canadá, México, tienen una gran experiencia. Hay una buena relación entre ellos. ¿Esto podría ayudar a que las negociaciones en un primer borrador que podrían terminar o se tiene planeado terminar el próximo año concluyan bien? Bueno, definitivamente contribuyen. Es decir, los equipos negociadores de los tres países tienen mucha experiencia. Vienen de una negociación que fue la del Acuerdo Transpacífico, el TPP. Estuvieron sentados en la mesa pues hace tan solo algunos meses discutiendo temas muy similares. Entonces, eso definitivamente, María Elena, va a contribuir a tener un proceso más ágil. Se hablaba de la desaparición del tema de resolución de controversias, o más que desaparecerlo, que se sujeten a juzgados o a jurisdicciones de Estados Unidos, el dirimir las diferencias comerciales entre México y Estados Unidos. ¿Qué otros focos de riesgo ven ustedes en esta nueva negociación? Mira, me parece a mí que el tema que más puede empañar el proceso es el de la retórica del déficit. Si ustedes lo han seguido muy de cerca, la retórica en Estados Unidos ha planteado una evaluación del Telecan a partir del déficit, lo que en mi perspectiva me parece un enfoque pues, bastante inapropiado. Es decir, es el enfoque de una empresa. En una empresa tú evalúas el desempeño de una empresa con el famoso P&L, ¿no? Profits and Losses. Vendo más de lo que gasto, mi empresa va bien. Gasto más de lo que compro, de lo que vendo, mi empresa va mal.
los tratados de libre comercio no funcionan así, la economía americana no funciona así. Estados Unidos tiene un déficit por razones macroeconómicas y esta retórica que ha estado ahí, que ha estado en el discurso político, podría empañar el proceso y ese me parece a mí como uno de los temas pues, que mayor preocupación podrían generar, ¿no? Es decir, ¿todavía existe la posibilidad de que Estados Unidos diga me salgo del Telecán? Mira, esa posibilidad siempre existe tanto para Estados Unidos, México, Canadá. Porque Canadá y México ha habido un entendimiento y dicen, bueno, estamos de acuerdo y vamos solo a esto, a refrescarlo. Cualquier miembro del acuerdo tiene la facultad de denunciarlo y de abandonarlo. Hay un artículo que prevé esos casos y básicamente lo que dice es que con un anuncio previo de 6 meses tú puedes denunciar el acuerdo. En el caso estadounidense, que es quien ha puesto en la mesa el tema, el presidente de los Estados Unidos tiene la facultad, incluso sin consulta con el Congreso, de denunciar el acuerdo. Entonces esa posibilidad siempre existe. Evidentemente, en la medida que este proceso avanza, en la medida que las negociaciones se consolidan, pues esa posibilidad se disminuye. Yo creo que hoy la posibilidad de que eso suceda es mucho menor a la que había hace 6 meses, pero, en fin, eso está ahí en la mesa y no va a desaparecer hasta que se cierre un acuerdo. ¿Podría decirse que México, Estados Unidos y Canadá no empiezan de cero en esta renegociación, considerando lo que decías hace rato de que hubo un acuerdo, el Transpacífico, que se negoció y del cual luego Estados Unidos se salió? Pero muchos temas del TPP forman parte del propio Telecán. ¿Esos temas ya están avanzados, por decirlo de alguna manera? Es una referencia muy útil. Una referencia porque al final del día, pues el Acuerdo Transpacífico fue un acuerdo en el que había 12 miembros. Economías muy distintas a las que hay en América del Norte y con un peso muy importante, como Japón, por ejemplo. Entonces, el balance de concesiones pues no puede ser el mismo que podría haber aquí en NAFTA. Pero, sin embargo, es una referencia muy útil porque hay textos ahí, hay lenguaje que los 3 países ya acordaron de cómo se puede avanzar en muchos capítulos. Definitivamente es una referencia. Pues Sergio Gómez Lora, director general de ICOM, Inteligencia Comercial. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes. Gracias. María Elena. Daría muy buenas noches. Amigos, un gusto que nos hayan acompañado. Los esperamos el próximo miércoles a las 22:15 de la noche por ADN 40.